Distingués invités, Excellences, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Bienvenidos a todos, invitados distinguidos. Buenas tardes, buenas noches. Ahora vamos a tener esta reunión en francés con interpretación al inglés, español y al portugués. Bienvenidos una vez más. Yo soy la doctora Joanny Bewa, soy consultora con respecto a niños y también, bueno, me gustaría darles la bienvenida a este webinario organizado por la Academia Americana de Salud Pública, junto con también la Fundación Africana de Neonatología y también la Fundación Chelsea, así como también el Consejo Neonatal de Enfermeras. El día de hoy vamos a estar aquí muy felices de hablar sobre los retos, pero igualmente de la oportunidad, igualmente las oportunidades que hay en el método Madre Canguro Inmediato, sobre todo en África, y vamos a aprender un poco, espero, de la experiencia que tenemos al respecto, no nada más en África, sino también en el resto del el mundo. Entonces, bueno, como ustedes sabrán, el método canguro es un tipo de cuidado neonatal que permite que haya un contacto piel a piel entre la madre y el infante. Este método se tendría que hacer lo más rápido posible conforme haya nacido el bebé. Definitivamente esto es algo que tiene un impacto en la salud del recién nacido. Sabemos muy bien que este método, el método canguro, se lleva a cabo inmediatamente. De hecho, em, hay más de 150,000 niños que han sido salvados cada año gracias a esto. Entonces, bueno, me da mucho gusto presentar a nuestros oradores. Primero que nada, me gustaría invitar al profesor Guzmán Gayé, que él está a cargo de la Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica en Neonatología y bueno, tiene mucha experiencia justo en esta rama, en la rama de pediátrica y también de cuidados intensivos. Y también él es el jefe del Hospital D'accord de Pediatría y también de Excelencia de Salud Madre e Hijo. Y bueno, es para nosotros un placer darle la palabra al profesor Usman. Y muchísimas gracias. Es muy importante para mí estar aquí. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por la invitación. Gracias por invitarles y por haberme invitado. Y también me gustaría invitar al profesor doctor Oso Bayaya y también, bueno, él tiene una especialidad específicamente igualmente en cuidados intensivos pediátricos para pacientes pediátricos y en neonatología. Y bueno, pues él es igualmente el director en Dakar del Hospital Pediátrico y también el profesor Masniane igualmente va a compartir un poco su experiencia, no nada más en el área de Senegal, sino también en África. Entonces, una vez más le damos la bienvenida. Muchas gracias al profesor Papa Mokhtar Faye. Muchas gracias por estar aquí. Nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en este webinario. Para mí también es maravilloso poder estar aquí y bueno, ya se mencionó igualmente el cuidado para su supervivencia. Bueno, tenemos a estas dos eminencias de Senegal justo que muestra la importancia de la parte de África de habla francesa y también tenemos algunos otros países representados por acá. También tenemos al doctor Frank Hundahue, que se especializa en nutrición en Benin y bueno, este es el trabajo que ha hecho, igualmente consejería para a ONGs, también internacionales en África que apoyan igualmente los hospitales pediátricos en Benin y bueno, también él está a cargo del comité de investigación de la Asociación Africana de Neonatología y bueno, pues igual le damos la bienvenida. Gracias. Muchas gracias, doctora Joanny. Para mí es un placer estar aquí. Es un honor verdaderamente el poder compartir mi experiencia con ustedes. Bueno, pues es un honor tenerlo a usted aquí y también aprender un poco de qué es lo que está haciendo en Benín y en Bangui, pero también, bueno, en todo el continente africano.
Y bueno, finalmente, pero no por eso menos importante, también tenemos a la señorita Owen Gedin, que también es una experta, una enfermera experta en neonatología, y ella igualmente es maestra de cuidado neonatal. Igualmente ha estado dando consejería internacional para enfermeras neonatales y ella, bueno, es presidenta también de la Asociación de Enfermeras Neonatales. Es un placer tenerla por aquí también, igualmente. Muchas gracias a doctora Joanny por esta presentación y muchas gracias igualmente por la invitación y por tenerme aquí. Es un honor para mí el poder estar aquí en este webinario. Muchas gracias. Gracias. Ok, bueno, pues entonces voy a regresar con cada uno de los oradores. Por favor, mantengan sus cámaras prendidas mientras hacemos eso y bueno, mientras comparten con nosotros la pasión que tienen con respecto a este tema y a esta experiencia. Voy a cambiar aquí un poquito el orden. Vamos a estar al pendientes del tiempo, pero primero me gustaría darle la palabra al profesor Usman Ndaye, que tenemos en este webinario. Él está en un área muy remota y bueno, pues él quiere continuar salvando a los infantes y también a las mamás en donde está justo ahora. Entonces, profesor Usman Ndaye, ¿pudiera compartir cuáles son los retos y las oportunidades, así como también el éxito que tuvo cuando implementó este método canguro inmediatamente en Senegal? ¿Cuáles fueron sus experiencias y qué es lo que podemos aprender de sus recomendaciones? Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí en este webinario. Tenemos 3 minutos para hablar de nuestra experiencia y bueno, pues yo voy a tratar de ser tan breve como sea posible. Entonces, bueno, les recuerdo que estoy en Candieta, en la parte norte. Esto es lo que nosotros hacemos, es trabajo técnico, trabajando con la unidad neonatal. Y sí, efectivamente, este método lo intenté en 1998 cuando yo fui a Colombia con la invitación de este método canguro internacional y después compartimos con las enfermeras. Queríamos tener un equipo y queríamos igualmente implementar este método. Era muy importante porque queríamos que esto nos permitiera salvar vidas, especialmente de los bebés prematuros y también para mejorar el pronóstico de estos niños, porque por supuesto que tiene un efecto en la tasa de mortalidad y la calidad de vida. Entonces empezamos esto en Colombia cuando empezamos primero con un método ambulatorio y después ya teníamos evidencia para mostrar que efectivamente sí se reduce la tasa de mortalidad en los niños y que efectivamente mejoraba el pronóstico, el diagnóstico de los niños. Y efectivamente pues se le mostró al Ministerio de Salud y de esa manera se pudieron incluir estos métodos en las políticas y regulaciones. Así es como también se permitió implementarlo en Senegal, pero también desarrollar herramientas para capacitar y dar seguimientos y capacitación con el Ministerio de Salud. Así fue como nosotros pudimos desarrollar este método canguro dentro de nuestra estructura primero, pero después queríamos igualmente descentralizarlo y queríamos también aplicarlo a todo el continente. Por eso es que también tenemos a los agentes que, bueno, también tienen estos excelentes centros con el método canguro y también hay algunos otros en donde incluso tienen medallas de plata o alguna otra forma en la que también lo pueden implementar y lo pueden descentralizar, insistiendo, por supuesto, en la comunicación y también teniendo un dispositivo de seguimiento para que efectivamente pudiéramos expandirlo a todo el país, a todo el territorio y de esa manera pudimos mejorar la salud del menor, de la madre, y así nosotros podíamos mencionar que efectivamente este había sido un efecto, un método efectivo que le iba a permitir a los africanos el poder verdaderamente mejorar. Yo sé que tengo poco tiempo, entonces pues bueno, eso es todo lo que yo quería compartir. Si tienen alguna pregunta después, con muchísimo gusto yo les contesto. Muchas gracias. Definitivamente
gracias por haber respetado su tiempo límite. Hizo un muy buen trabajo y bueno, definitivamente aquí la parte importante es el hacer defensoría, el integrar esto también en las políticas, el poder hacer capacitación, dar coaching también dentro de la comunicación. Igualmente eso es algo muy importante y creo que sí, sus comentarios fueron como una clase maestra. Ahora le vamos entonces a pasar la palabra a la señorita Muwinga Beer, que ella es una enfermera. Entonces, bueno, ¿cuáles son, según usted, las percepciones o los puntos que las enfermeras tienen a consideración en este método? Y también cómo es que pueden apoyar estos esfuerzos para las enfermeras igualmente, es decir, cuando se trata del método canguro. Con esto les cedo la palabra. Gracias, muchas gracias. Las enfermeras son clave para poder implementar estos servicios. Esto verdaderamente es algo que salva vidas y especialmente la vida de los bebés. Entonces, las enfermeras tienen un conocimiento general para poder brindar inmediatamente este método madre canguro inmediato, pero también es importante para la salud de las mamás igualmente. Y es muy importante, por lo tanto, que este contacto se establezca inmediatamente entre la mamá y el bebé. Y después también hay una percepción continua con los retos que nosotros tenemos, pero bueno, nosotros lo que tratamos de hacer con este método canguro es que a veces no tenemos los espacios adecuados o las herramientas básicas que la madre necesita para poder implementar este método. Entonces, a veces no es sostenible. Y es justo por eso también que es importante confirmar que la verdad es que es bastante asequible, es muy eficiente, igualmente no es algo caro y también funciona igualmente incluso más que otros métodos un poco más caros. También es una cuestión de percepción, de conocimiento y de educación. Por eso es tan importante para las enfermeras, pero también necesitamos nuevos estudios. Muchas de las enfermeras en los países africanos generalmente han empezado con información muy general. Entonces ahí es en donde realmente necesitamos agregar estas habilidades adicionales para que ellas puedan brindar ese cuidado. Y también es importante brindar estos programas nacionales que estén establecidos y que verdaderamente sean disponibles, es decir, que haya estos programas de capacitación sistemática para las enfermeras para que de esa manera los puedan implementar. Y también es por eso que es importante implementarlo, ponerlo en práctica y tienen igualmente que aprobarse como métodos eficientes, sobre todo en algunos de nuestros países que son países tercermundistas y también tiene que haber una capacitación continua, una educación continua con este método canguro para que de esta manera podamos hacer que sea eficiente y que efectivamente, pues la evaluación tiene que mostrar que efectivamente la tasa de mortalidad ha mejorado. Entonces, esto es muy importante. Y justo por esto es que necesitamos hacer todo este trabajo. Se tiene que tomar en cuenta a nivel local y también se tiene que brindar el espacio adecuado, las herramientas básicas igualmente para los niños, para que no tengamos esta preocupación de pensar si es que tenemos que asegurarnos, por ejemplo, de que estén las incubadoras, de que tengamos todas las herramientas. Entonces, para que de esa manera podamos hacer el método canguro eficientemente y también de una manera segura, segura tanto para el bebé como para la madre. Entonces, también tenemos que explicar que la evaluación igualmente incluye a las enfermeras que tienen que ver esos esfuerzos cuando están brindando los cuidados y también se tiene que dar un seguimiento con los bebés, incluso cuando ya se van a casa, cuando dejan las instalaciones, la madre tiene que estar adecuadamente capacitada y evaluada para después implementar este tipo de cuidado, que también es algo muy fácil de continuar y también para dar el apoyo. Por eso es que es importante tener esta capacitación académica para de esa manera también ponerla en práctica y esto es lo que es importante
importante para que pueda entonces ser valorado y podamos dar el cuidado que se necesita para los niños. Je pense que vous avez mis l'accent sur le besoin de renforcer les Muchas capacités gracias, de Dafos. l'infirmier et des Creo infirmières que pour habla del garder une bonne refuerzo de las sécurité dans le milieu scolaire. capacidades Vous avez aussi mis l'accent de sur le las fait que les enfermeras infirmières y de los puissent miembros faire del cuidado de facilement le salud. travail de Y façon también el hecho de que el método individuelle à la maison. canguro Si se la puede mère hacer en el est équipée hospital y et también en la éduquée et casa informée, la mère si la sera madre l'infirmière está compétente educada, et le le fera. capacitada, Je pense que ces y la éléments mamá lo puede peuvent hacer et si sont tombés está de mes oreilles capacitada, no plus solamente las souvent, mais les enfermeras enseignants y et les los éducateurs. doctores. Je vais donc Así vous que lo que demander, acaba de docteur decir Anthony Delmont, se ha de escuchado por parler todos. de ce que vous Ahora venez de le dire, de l'aspect qui voy non seulement a pédagogique, mais hablar également con el doctor Papa nutritionnel, et Motafe qui partage avec nous cet aspect assez particulier. Alors, docteur Ondiaoui, y quelles sont certaines des vamos a preguntarle a considérations él nutritionnelles dont nous devons être cuáles informés dans le cadre son de algunas de las l'évolution du méthode consideraciones Kangourou? que tenemos que conocer para la implementación del método canguro. Le doy la palabra. Muchas gracias, doctora Giovanni. Entonces, para esta consideración, me gustaría decir primero o dar primero una definición con respecto al método canguro, porque es la técnica inmediata con contacto piel con piel y necesitamos hacerlo inmediatamente apenas el bebé nace, sin pasar por la incubadora y que no haya separación entre la madre y el bebé. Existe esta condición en la que uno también incluye, incluye una enfermera exclusiva, ese bebé que es prematuro o que tiene un peso muy bajo al nacer. Entonces tenemos que limitar la restricción del crecimiento y tenemos que entender que este es el método correcto y tenemos que implementar inmediatamente la lactancia. Esto es una ventaja porque cuando iniciamos la lactancia va a impulsar el microbioma y va a aumentar la salud y la inmunidad del bebé. Para esta categoría de recién nacido, tenemos que coordinar entre la institución y el personal. Cuando no tenemos eso, no podemos comenzar con alimentación nasogástrica, pero cuando podemos implementar la lactancia inmediatamente, es muy útil. Cuando iniciamos este tipo de alimentación, tenemos que tener en cuenta que este contacto tiene que mantenerse por lo menos por 8 horas o más, de ser posible. Y tenemos que seguir monitoreando no solamente los parámetros clásicos, sino también la digestión para ver si hay hemorragia abdominal, vómitos por parte del recién nacido, si los signos vitales son normales, si el bebé está adquiriendo peso, todos estos parámetros que vemos en pediatría. Y después vemos si la alimentación va bien y ayudamos a la madre en ese Merci proceso. beaucoup, docteur Ondiaoui. Muchas Je gracias, voudrais inviter toute personne qui ne parle doctor pas Jawi. d'éteindre leur micro, s'il vous plaît. Docteur Ondiaoui, merci vraiment Y pour ce por point vraiment favor, très exhaustif sur l'aspect si no nutritionnel hablan, por favor qui apaguen su montre en fait que micrófono. la méthode de Este es maître un punto Kangourou muy également importante a que nos comme l'a dit muestra également le professeur Fahmy, que el método canguro que des inmediato conséquences positives sur la mortalité, le bien-être, mais également sur le no plan solo tiene nutritionnel. On voit également consecuencias en les cuanto a la bénéfices que ça mortalidad, peut sino avoir también para sur la nutrición. l'éducation et la continuité de Como l'allaitement. Merci vemos beaucoup. Je y vous los invite bebés à adquieren présent à peso paramétrer y au niveau du nouveau-né.
y sigue On la continue atención continua con este professeur método. Patricia Faye. Et donc, Ahora j'aimerais vamos demander, a hablar, professeur, selon votre doctor expérience, Motafab, comment est-ce que cette méthode est intégrée le quiero dans les services preguntar, de sociaux en France? acuerdo con su Et qu'est-ce que nous experiencia, pouvons apprendre comme cómo se point integró este positif, método comme leçon de ces en la interventions unidad de cuidado professeur intensivo Faye? de neonatología y qué podemos aprender de estas integraciones. Muchas gracias. Creo que es una gran oportunidad para hablar del método canguro, pero el método canguro inmediato para los niños que no están estables y ha demostrado que puede reducir la mortalidad neonatal cuando utilizamos este método. Sabemos que el método clásico de canguro que se inicia con los niños reduce prácticamente la mortalidad en un 40% y también reduce las infecciones, la hipotermia y, por supuesto, también impulsa una buena relación entre la madre y el recién nacido y también mejor alimentación, que es más importante que el cuidado convencional. La Organización Mundial de la Salud en el 2022 limitaba este cuidado a cuando el bebé ya estaba estabilizado o estaba estable. Pero después de lo que se publicó en el 2022, vemos que el método canguro se podría usar con niños que no están clínicamente estables o que tienen problemas de salud y cuando se inicia de manera temprana, vemos una reducción de la mortalidad y también de la morbilidad. Por eso, la OMS recomendó comenzar el cuidado inmediatamente después del nacimiento, ya sea que estén estables o no. Por supuesto, esto requiere algunas condiciones, por ejemplo, tener personal capacitado, infraestructura, porque uno necesita infraestructura que se adapte a este tipo de cuidado y que permita cuidar no solamente a la madre, sino también al recién nacido y ofrezca cuidados intensivos para la madre y para el recién nacido. Esto no está generalizado en África y tenemos también todo el equipamiento para poder ofrecer método canguro inmediato. Lo que estamos haciendo ahora en la mayoría de los países es que el método canguro esté autorizado para los niños en la sala de cuidados intensivos con problemas respiratorios y la madre viene y hace algunas horas de cuidado canguro, pero pero no puede hacer más. Pero puede hacerlo de todos modos, aunque estén recibiendo cuidados respiratorios como respiradores, etcétera. El transporte se puede hacer en esta situación y el cuidado continúa en la unidad neonatal, incluso que se puede hacer con atención convencional. Entonces, el paradigma está cambiando y es lo que la OMS está proponiendo y tenemos que hacer más en cuanto a la política para poder integrar este cuidado inmediato Merci, professeur Faye. En a effet, estas unidades de c'est très neonatología. important Muchas de s'assurer que gracias, ces profesor ressources sont Fay. là dans nos maternités. Es C'est que nos unités de importante néonatologie mettent asegurarnos un accent de tener particulier este cuidado sur la disponible en disponibilité nuestras facile et unidades l'intégration y nécessite hospitales. d'avoir non seulement les ressources humaines en place, qualifiées, Y médecins, mencionas la infirmiers, necesidad de tener anesthésistes, mais également la integración nécessité d'avoir des ressources techniques et d'avoir y l'infrastructure personal, là pero pour también pouvoir non tener seulement faire une grosse recursos partie pour técnicos, éviter que les enfants infraestructura meurent la ventilation
y asegurarse de que el transporte, todo lo que se hace, esté listo y preparado, que no siempre es el caso. Entonces, ya tuvimos la primera ronda. Antes de pasar a la segunda ronda, me gustaría nombrar algunos participantes, especialmente estoy mirando a Azul, Estados Unidos, Haití, Burkina Faso, Portugal. Estoy segura de que hay otras personas de otros países. Tenemos 152 participantes que están también desde Marruecos. Esto muestra que la gente está interesada en este tema. Entonces, para la segunda ronda de preguntas, voy a comenzar con la señora Foss. Usted habló del rol clave de las enfermeras para la implementación de este método canguro inmediato. ¿Puede decirnos brevemente cuáles son los programas y políticas que se implementan? Gracias. Muchas gracias por darme la palabra. En mi contexto en Ronda, la OMS destacó la importancia de los protocolos nacionales y también lo importante que es esa relación entre la madre y el bebé, especialmente el transporte del bebé, cuando la madre está en la ambulancia, y el transporte del bebé desde donde nació el bebé hasta la unidad de neonatología. Esto se debe integrar en todas las unidades neonatales de Ruanda. Estamos trabajando en esto para ofrecer cuidado canguro inmediato y para asegurarnos que haya una reducción en la mortalidad y morbilidad en los niños con peso bajo. Y no es un problema en muchas regiones, pero es un problema de salud pública, porque uno de dos niños nacen prematuros en Ruanda. Y este método canguro inmediato es un método que se ha evaluado y las pruebas muestran que en los países de desarrollo, en desarrollo, y hay un cambio de mentalidad. Tenemos que seguir trabajando en este cambio de mentalidad para garantizar que estos programas nacionales se implementen para el cuidado y en las unidades neonatales. Esto se puede hacer a través de protocolos y programas nacionales, pero también necesitamos hacer un seguimiento para asegurarnos de que el personal va a aceptar este método y, e implementarlo in situ. Donde yo trabajo, les puedo decir que hay capacitación sistemática de todas las enfermeras y trabajamos con los pediatras y los médicos para asegurarnos de que todos tengan el mismo nivel de conocimiento para implementar este método en forma segura. Y los países anglófonos y francófonos tienen muchas publicaciones en este tema. Y lo que tenemos que hacer
es revisar este método, implementarlo, porque ha demostrado ser eficiente para ayudar a los niños, ya sea que fueran de países anglófonos, francófonos o en desarrollo. Merci, Madame Faust. Je pense que c'est une très belle transition pour aller sur le sujet de la recherche avec professeur Fay. Me parece que es un muy buen momento para entrar en otro tema que tiene que ver con la investigación. Y entonces, antes de hablar con el profesor, bueno, había mencionado que también era importante integrar este método en las políticas y también en las regulaciones y que no es suficiente hacer esto, pero bueno, en la teoría, sino que también se necesita hacer un seguimiento en campo. Y eso es algo que se tiene que hacer con proveedores de servicios de salud para poder asegurar que esto continúe y que haya un aprendizaje mutuo. Y me parece que esto es clave para la siguiente conversación. Entonces, pues bueno, ahora le vamos a pedir al profesor Fay em, que por supuesto pues ha escuchado, ha aprendido, ha leído muchísima información al respecto y sobre la literatura que hay. ¿Cuál es la evaluación de la eficacia de este método canguro? Entonces, profesor Fay, si nos basamos en su experiencia, ¿cuál diría usted que es el estado actual de la investigación con respecto a este tema para que podamos brindarle estos elementos a el método Madre Canguro? Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un tema que me apasiona y bueno, las recomendaciones de las que vamos a estar hablando también son muy serias, ¿no? De hecho, se han tomado en África y en otras áreas, en India, incluso también en Europa. La investigación principal se hizo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Hubo algunos estudios que se publicaron en 2021. Este fue un estudio controlado aleatorio con 5 países y muestra muy claramente que en la población de niños prematuros, eh, que pesan entre 1000 a 1800 gramos. Cuando nosotros estamos hablando de el método canguro inmediato versus únicamente el método canguro, tenemos una reducción en mortalidad, una estabilización inmediata que resultó en un 25% con respecto a cuántas vidas fueron las que se salvaron. Y me parece que pudiera salvarse aproximadamente 150,000 niños al año, que por supuesto es una enorme reducción también de casos de hipotermia, igualmente sepsis, también algunas muertes inducidas por sepsis, y esto redujo también una tasa de mortalidad de 35% basándonos en estos resultados. Con respecto a la forma de nacimiento, bueno, también eso es algo relevante porque estamos hablando de múltiples embarazos, ¿no? O múltiples nacimientos. También hubo un estudio publicado recientemente en 2022, un estudio sueco en donde también se muestra una reducción en mortalidad, hipotermia, sepsis y también se vio que hay un aumento en el peso y también la madre igualmente pues estaba en mejores condiciones con un poco más de estabilidad y también efectivamente em, dado a que también el departamento brinda otro tipo de apoyo, apoyo socioeconómico, psicosocial, etcétera. De esa manera, pues entonces la infraestructura y el entorno de estas organizaciones es muy importante para poder facilitar este tipo de servicios. Es importante recordar la importancia también del liderazgo, ¿no? En los niveles más altos, igualmente, tanto en el gobierno, en las asociaciones, en los proveedores de servicios de salud. eh, los directores igualmente de los hospitales. La aplicación es muy importante de todos estos lineamientos porque es de suma importancia tener un buen programa, un programa real que verdaderamente incluya toda la información para los recién nacidos con las finanzas reales, la gobernanza real igualmente, que entonces permita hacer que estos conceptos sean concretos, ¿no? De que haya cero separación y entonces que efectivamente se enfoquen en la familia. Ahí es en donde el cuidado tiene que darse y yo estoy convencido de que, bueno, pues para generalizar esto a escala,
es de esa manera lo que realmente va a reducir las tasas de mortalidad neonatal, específicamente aquellas que están relacionadas con un bajo peso al nacer. Ok, entonces lo que está haciendo es obviamente que hay evidencia, ¿no? Un 95% de reducción de la tasa de mortalidad neonatal y más de 150,000 vidas salvadas de neonatos. Entonces, nos queremos asegurar que tengamos un 0%, ¿no? De esas tasas. Obviamente, no podemos esperarlo como tal, pero bueno, la idea es tener un 100% de contacto y una interrupción del 0% de este contacto que hay entre la madre y el niño. Entonces, sí queda claro que es algo que tenemos que promover, que tenemos que implementar este método madre canguro inmediato en el contexto de los países en vías de desarrollo, así como también en los países ya desarrollados para los niños que están por debajo del peso de nacimiento, así como también la población general de niños. Entonces, bueno, hablamos un poco de la universidad, un poco de la percepción también que existe con respecto al establecimiento de las universidades. Entonces, profesor, eh, Faye, ¿cómo puede ser que ellos puedan fortalecer este método? Profesor Ndaye, muchísimas gracias por esta excelente pregunta. Bueno, obviamente esto es algo clave, en mi opinión. Entonces, el día de hoy me parece que necesitamos adaptar el contenido de ese aprendizaje, de lo que se enseña, con lo que también está pasando en campo, pero también necesitamos adoptar unos enfoques pedagógicos y académicos para asegurarnos que tenemos estas habilidades para implementar el método canguro, porque el método más importante, el que mayor impacto tiene, es el poder enseñarle a todas las todas las personas que están aprendiendo qué es lo que está sucediendo en campo. Y después necesitamos adoptarlo, porque esto es algo que se tiene que hacer, justo como habíamos dicho, ¿no? Con una educación continua. Y conocemos a muchas universidades, por ejemplo, en Dakar, que igualmente pues están ahí los comités de aprendizaje, de enseñanza, igualmente están adaptado sus métodos basándose en lo que han aprendido en campo para neonatos. Y sobre todo, bueno, aquí especialmente para los bebés prematuros, hay que integrar esta enseñanza del método canguro dentro de las ya existentes. Por eso es muy importante que lo hagamos en términos de la capacitación inicial y también con respecto a bebés prematuros cuando ya van al programa de maestría 2, el segundo programa que tenemos esta especialización en pediatría, pero también hay una especialización en perinatatología. Entonces, también es importante tener esa enseñanza, pero igualmente es importante tener este tipo de talleres que se necesitan tomar antes de que salgan a campo. Por eso es que nosotros decimos que efectivamente tiene que haber esta capacitación que suceda en campo. Por eso es que este es un tema tan importante, cuando el objetivo es poder reducir la tasa de mortalidad y me parece que es algo muy importante. Pero bueno, en general lo que yo quisiera decir es que es de suma importancia dar capacitación y que esa capacitación se tiene que adoptar a los problemas que existan dentro del Departamento de Salud Pública, pero también tienen que estar basadas en estas prácticas, ¿no? Esta capacitación práctica. Por eso es necesario tener talleres que nos permitan lograr estos objetivos y bueno, finalmente en campo seguir continuando y supervisar estos grupos que ya han sido capacitados para que en la práctica quede claro que efectivamente están haciendo lo que aprendieron en la parte teórica de la capacitación, pero al mismo tiempo organizar este tipo de talleres es sumamente importante, eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Sí, claramente es sumamente importante y ya hemos mencionado también que es muy importante tener esta capacitación continua, educación continua para seguir teniendo estos profesionales de calidad, calificados, que siguen actualizándose con estas recomendaciones, ya sea que vengan de cualquier otra organización o institución internacional o nacional que también
colaboren con el Departamento de Salud. Entonces, me parece que a nivel universidad también podemos ver que el sistema de las universidades tiene que estar en contacto con lo que está sucediendo en la práctica para que las universidades, junto con el personal clínico, esté en contacto. Entonces, pues bueno, ahora le voy a pasar el micrófono al doctor Frank Honjoja, que también trabaja en la parte de desarrollo, pero también en la parte humanitaria. Entonces, no sé si nos pudiera decir un poco cuál es la importancia que tiene este método para usted. Muchísimas gracias, doctora Joanny. Por supuesto que yo espero poder compartir estos mensajes, pero sí, efectivamente, dentro del contexto humanitario hay situaciones en donde hay una serie de eventos que suceden. Puede ser una catástrofe natural o un desastre natural. Entonces, lo que sea que suceda, ¿en dónde es que nos encontramos nosotros? Muchas veces estamos en un contexto muy desestabilizante para el sistema de cuidados de la salud y la población que ya de por sí es vulnerable, entonces se hace todavía más vulnerable. Pensamos en mujeres y niños y por supuesto en los recién nacidos. Entonces, dentro de este contexto, eh, es importante tener esa relación y también utilizar la eficiencia y la eficacia del método canguro. Para mí, mi experiencia específicamente, por ejemplo, que tuvimos en Haití, nosotros tuvimos una fase operativa, si es que lo puedo decir, y después también tuvimos una fase preparatoria. Entonces, igualmente se tiene que incluir como parte de un paquete de actividades que se van a implementar. Cuando yo hablo, por ejemplo, de equipo, pienso también en todo lo que eso implica, incluso también tener un lugar, un sillón en donde la madre se pueda sentar. También necesitamos tener todo, ¿no? Necesitamos tener todas las herramientas básicas, todo lo que se va a utilizar que es básico. Por en Haití, pues tal vez no lo íbamos a tener. Por eso es bien importante poder ayudar con el método canguro. Y esto también, la intención es que pueda apoyar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en caso de que necesiten oxígeno, etcétera, digo, aparte del equipo, que ya de por sí es de base, como por ejemplo eh, el profesor anteriormente había mencionado, también se necesita capacitar a las enfermeras de tal manera que tengan las habilidades que se necesitan, no nada más para explicar los beneficios de este método, sino también para ayudarles en la fase operativa. Y entonces hacemos todo esto y ya después en el método hay que tener buena comunicación, coordinación, actividades entre el equipo de maternidad y de neonatología. Entonces, antes de que suceda el nacimiento, antes de que llegue el bebé, ya sea que se trate de un bebé prematuro o no, hay que ver cuáles son los riesgos a los que están expuestos y también los métodos de terapéuticos que están disponibles. Esto se tiene que hacer antes. Y después, una vez que ya nace el bebé, la madre ha recibido entonces también el cuidado intensivo, aplicamos este método. Explicamos también y lo adaptamos basándonos en el nivel que se necesite, dependiendo de la situación y bueno, también cualquiera que sea las herramientas que tenemos disponibles y también necesitamos igualmente contestar esta pregunta de si esto es sostenible y que efectivamente las podemos apoyar en el futuro. Voy a parar ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Le agradecemos mucho y bueno, también con respecto al aspecto humanitario, por supuesto que eso es algo crítico, sin importar de si se tratan de países desarrollados o en vías de desarrollo dentro de esta fase de preparación. Sí, definitivamente hay muchas importancias, no nada más con respecto a las habilidades y la capacitación, sino también qué es lo que está disponible a nivel nacional, que me parece que es algo muy importante. Eso es lo que yo tomo de sus contribuciones. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y me gustaría también invitar a nuestros participantes para que escriban sus preguntas. Cualquier pregunta que tengan las pueden poner en el chat y bueno, si también pueden especificar a quién le están haciendo esa pregunta, me parece que eso nos va a permitir irnos directamente a esta sección de preguntas y respuestas. Tenemos máximo 10 minutos. Sé que tienen mucha experiencia aquí en el chat. Hay muchísima experiencia que ustedes seguramente ya tienen. Pero bueno, voy a empezar con esta primera pregunta de
la señorita Beata de África del Oeste, que aquí dice que a veces puede hacer muchísimo calor. Bueno, ustedes pueden ver que efectivamente lo estoy leyendo en la pantalla. Tenemos temperaturas muy altas, entonces los recién nacidos o los bebés prematuros también necesitan utilizar estas luces, estas lámparas de calor. ¿O cómo es que se puede controlar la temperatura que se necesita para que estén en una temperatura ideal? Esto es para el profesor Yair y ya después, bueno, le voy a dar la palabra. Y bueno, otra pregunta por acá que veo, bueno, no es específica, pero bueno, esta segunda pregunta es ¿por qué estamos utilizando o para qué, cuál es el peso? ¿Cuál es el peso que se necesita para el método canguro y cuáles son cualquiera de las contraindicaciones que puede haber? Y bueno, una tercera pregunta sería para con respecto a recién nacidos, son las formas de implementar este método sin hacer que la situación empeore? Y bueno, finalmente la última pregunta, que es un poquito más larga, habla un poco sobre esta cooperación que se necesita tener con diferentes estructuras. Entonces, prendre le contact dans le chat. Donc, trois questions, une déjà posée à professeur Ndiaye, si je me trompe, et les deux autres que je Mi colega voudrais va a monitorear el chat, leur así micro. que Professeur Faye, la question est tenemos si estas vous avez preguntas votre réponse. Professeur, ouais. y pueden ser contestadas, profesor Fay. Oui, professeur Ndiaye, c'est bien professeur Ndiaye. Merci. Ouais. Je Sí, reviendrai a vers ver. professeur Faye plus tard. Sí, no, perdón, quería el profesor Tai. Ok. Creo que el bebé prematuro puede enfrentar hipotermia porque es un problema de la regulación central de la temperatura y por lo tanto la temperatura tiene tendencia de bajarse, especialmente en los países de África en general, donde es caliente, en el occidente de África. Es muy importante monitorear la temperatura para evitar grandes diferencias de temperatura. Pero el bebé prematuro necesita el método canguro para regular la temperatura y también para desarrollarse y para prevenir la morbilidad, como mencionó el doctor Fay, y también apnea, etcétera. Entonces, no hay temperatura esencial, pero uno tiene que monitorear la temperatura del bebé. Es lo Excellent. que tenemos Alors, que hacer en les donde autres questions estemos, que en vous cualquier lugar que désirez estemos. poser à notre Muchísimas professeur, je gracias. laisserai Para las otras preguntas, hay un orador que quisiera tomar la palabra. d'accord. Je vois professeur Gracias. Faye et Madame Faust. Sí, Madame Faust, allez-y. veo la Ensuite, profesora Madame Faust Fay, Ndiaye. Et Foss. ensuite, à Dr. Ondiakoui. Madame Faust, à vous. Voy a dar la palabra entonces al doctor Fay o la doctora Fay. Cuando se trata del peso para el método canguro, no importa el peso. Los niños van a beneficiarse de este contacto piel con piel, cualquiera sea su peso. Y mientras más contacto tengan, más beneficios van a obtener. Y lo mismo con la lactancia. Y con el método canguro, por ejemplo, uno puede usar este método que va a ayudar si hay falla en los órganos o problemas con los órganos. Van a haber otros protocolos que vamos a tener que establecer. O si la madre no está estable, o si no hay nadie más que sostenga al bebé piel con piel, si la madre no se ha iniciado en el método, vamos a utilizar otros métodos para utilizar con el bebé o para cuidar al bebé, hasta que
tengamos las herramientas necesarias para implementar el método. Professeur Faye, pour des Gracias, contributions sur les autres questions. profesor Fry, para la misma pregunta. Entonces, voy a destacar lo que se dijo. Aunque haya capacitación, en la práctica del cuidado piel con piel, esto va a ayudar en el aspecto fisiológico y en el cuidado intensivo. El peso es mucho más bajo para estos bebés y uno tiene que monitorear constantemente por cuestiones de seguridad, incluso para los bebés que tienen el peso correcto también. Es un método que también se puede implementar. Todo depende del contexto y de las realidades en el sitio. Es verdad que cuando hay problemas respiratorios, hay otros métodos que se pueden utilizar como CPAP, como CPAP nasal u otras herramientas que van a ayudar al bebé a respirar mejor. Y la mamá, mientras está cuidando al bebé con método canguro, va a poder monitorear al bebé para asegurarse de que la saturación de oxígeno esté en nivel correcto. Incluso con bebés estables, este método ayuda a cuidarlos mejor siempre que haya algunas Merci, professeur condiciones y Faye. se cumplan Donc, ciertas d'après, vous condiciones. avez des réponses par rapport aux autres questions, essentiellement pour les nouveau-nés stables sur le plan respiratoire, quelles sont les modalités Doctor pour Chaue, aggraver la situation ¿usted et aussi quelles sont les tiene otras conditions ideas et con types respecto a las modalidades o condiciones o el tipo de dispositivos o equipamiento que tienen que usarse bonne méthode kangourou immédiat? Docteur Ondiakwé? cuando hacemos una buena implementación del método canguro? Gracias. La intérprete no puede escuchar lo que se está diciendo. En réalité, que je connais, Hay c'est le cas. problemas de audio ahora sí, parece escucharse mejor. Maintenant, oui. No, Ok, parce qu'il y a eu coupure. ahora lo J'ai dit podemos les deux types escuchar. d'implications, c'est un enfant qui ne peut pas initier spontanément la respiration ou un enfant qui nécessite Cuando se une trata de ventilation las chronique ou un enfant qui est en contraindicaciones, état de choc. es C'est cuando ces el bebé no conditions, on va puede respirar pratiquer selon même la y température necesita un dans respirador le mecánico o dispositif está en shock y no puede immédiat. regular la Le temperatura. lunette classique pour l'oxygénothérapie, Entonces, et ce dont parle le professeur, no personnellement, podemos ça utilizar passe este bien. método Donc, canguro cela veut dire inmediato. que cette position même favorise, je peux dire, la bonne Si adaptation ese problema no pour existe, que la maman soit constamment avec son este enfant método et es devient la perfecto. première personne qui surveille Y le bébé. en Et realidad, mon expérience personnelle depuis cuando se 15 ans, implementa c'est cette maman qui a este la método, la puissance de la madre puede et qui monitorear l'oxymètre de pour le al bébé. bebé. C'est elle qui allait les infirmiers. Tuvimos C'est elle qui este allait les ejemplo de infirmiers. Elle esta connaît mamá les signaux, elle que tuvo connaît un même bebé que les signaux de pesaba la saturation du 800 sang et elle gramos connaît y ella les éléments sabía todo d'alerte sobre el bebé au même y el moment des monitoreo de los signos vitales y todo lo demás. Él sabía métabolisme. Et il y exactamente a aussi lo que sur estaba le plan ocurriendo y cómo cardiovasculaire, reaccionar, il y a une présence presque no constante de la solamente mère para el auprès de l'enfant qui metabolismo, alerte. sino Donc, ça también favorise forcément en l'issue terapia de y l'hospitalisation la madre et les soins en général. Merci. Oui, podía merci pour ces alertar al réponses personal cuando complémentaires. algo no L'implication de estaba la bien. mère Muchas dans le gracias. processus de soins, je pense que c'est ça, apporter vraiment Entonces, une la plus-value non seulement implicación de la esthétique, madre en el mais ça fait aussi proceso tellement des valeurs, des valeurs et es des résultats extremadamente valioso bénéfiques sur le para développement el de monitoreo son del bébé. bebé Sur cet y aspect, tiene est-ce qu'il muchos y a beneficios para el cuidado.
En la práctica, envie de nous montrer un peu à travers sa caméra qui a señora Foss position kangourou. Je ne vais pas lui demander quizá nos pueda mostrar si elle peut nous montrer un peu con el la bebé position ici, elle prise, ça peut être intéressant. y nos Ça, puede c'est donc la question mostrar que je vais poser à tous les cómo speakers funciona. qui Y vont la pregunta que le voy a répondre. hacer Est-ce qu'il y a des devices, des matériels, de tissus particuliers pour pouvoir assurer une bonne es si connexion hay ou otros pas dispositivos, otros lorsque equipos la para méthodologie asegurarse est de que el assistée. bebé esté bien C'est cette question que je posicionado pose à tous les speakers. cuando La deuxième, par rapport à la hacemos este método Cancuro inmediato. Y la segunda pregunta néonatale, la question ici est de es savoir est-ce para que le groupe la contrôle reducción de la mortalidad qui a été neonatal, dans cet essai clinique était représenté par des nouveau-nés ayant el adopté la control que se ha méthodologie hecho en la tardive clínica. concernant les prématurés, les faibles poids de naissance. Donc, je pense qu'ici, le participant voudra ¿El savoir método quelles étaient les caractéristiques se adoptó en forma general o no? démographiques ou autres caractéristiques de la population Entonces, ¿cuáles son las et enfin, características de la la troisième población? question, et peut-être la dernière, c'est l'expérience en termes de soutien Entonces, es la experiencia en après que la el mère a été apoyo déchargée de l'hôpital et después de sortie en irse del ambulatoire. hospital. Quelles sont vos Cuando la expériences? mamá se va del Donc, trois hospital, questions, 4 ¿cuál es speakers. la Je vous laisse ici, il experiencia? faut prier ¿Cuáles son pour las pouvoir recomendaciones? et d'aller de l'avant. Tenemos Merci. estas preguntas para los 4 oradores, así que por favor tomen la palabra. Je vais répondre à quelques questions. Il y a des questions sur lesquelles Prof. Faye et Franck Bombouy étaient Voy a sur les comenzar tissus. Je pense que ce qu'il faudrait faire comme choix, c'est un tissu qui soit y suffisamment souple et solide pour pouvoir maintenir l'enfant. Je rappelle quand j'étais con en respecto a Colombie, las c'était un tissu en métal. herramientas, Ça permettait necesitamos de algo décoller et ça flexible, permettait aussi de pouvoir décoller le nouveau-né pour lui donner algo du sein. hecho Je de pense que ça aussi, licra c'est une variété de tissu qu'on avait para beaucoup poder utilisé sostener al bebé y les autres también ont d'autres amamantarlo types de con tissus. facilidad. Mais ce qu'il faut dire, c'est le tissu en plus, Estos ce es qu'on algo avait que se observé, c'était adoptó, des tissus quizá synthétiques algunos qui hayan étaient adoptado algo fabriqués diferente, avec pero de lo la que hemos matière visto première, ce aquí qui permet un peu de dire que c'est ça qu'il es faut que pour faire la hay charge de travail. kits Le que kit están va contenir le kit de disponibles. soutien, il va contenir le bonnet, les Esto chaussons, les couches, es lo etc. que se Je necesita pense que para ce serait hacer el plutôt método ça canguro, permettra d'avoir un peu les conditions los pour démarrer diferentes dans de bonnes artículos conditions. que se Le deuxième necesitan. point, Y uno tiene le fait todas de las soutien. Je pense condiciones que para la méthode poder kangourou, on ne peut pas comenzar. la faire sans un Cuando se soutien trata del psychosocial. apoyo, C'est pas possible. Je pense que ce creo soutien, que no le se suivi puede de la santé aplicar el psychosociale, método on va appeler le suivi canguro sin holistique apoyo dans le método social. kangourou. Donc, il Esto faudrait qu'il y ait es muy un importante prolongement de y l'activité entre esto le es lo début de l'activité que et le llamamos moment monitoreo de alto d'exposition. riesgo. Ou bien d'agents Tenemos psychosociaux que accompagnés pour pouvoir capacitar a accompagner le los père et de les mères. miembros de la Ça, c'est le premier point. comunidad, Le deuxième gente point, de c'est la que comunidad para que il faut puedan la promover prévention et este método l'information. con las Comme mamás. vous suivez un Y en enfant segundo lugar, en también la madre es una il faut que ce referencia. soit Cuando uno dans la structure ou bien hace el seguimiento de un niño, uno pour avoir des necesita réponses à des questions qui soient un número en la psychologiques. estructura o el Deuxième point, le suivi establecimiento à distance et le para suivi de poder proximité par la communauté, les agents derivar y psychosociaux hacer et un les professionnels de prévention. seguimiento Je pense que ça, je l'ai vu con la au Rwanda comunidad. et c'est quelque chose de très, très holistique. Y Voilà, c'est ce que je voulais creo que esto es citer muy comme importante. Lo he visto question en et recommandation. Ruanda Voilà. y es lo que quería destacar y decir en cuanto a estas dos preguntas. Merci. Par rapport à l'étude de l'OMS commanditée par l'OMS, Gracias. Con le respecto contrôle al observé estudio de était la partagé, OMS, donc il y avait les deux populations, les deux groupes étaient identiques, fue un presque peu à peu, control c'était des al petits groupes. La azar différence que qu'il y se avait, hizo. c'est que Todo dans era le groupe idéntico en cuanto a los intervention, parámetros. IMC, La IMC, diferencia era les enfants étaient mis que en el immédiatement grupo de au sein du groupe, intervención, sauf s'il y avait une contre-indication, l'enfant ne los respirait pas, rien de très niños grave, mais même en cas estaban en d'indication, el ça ne cuidado pouvait método nuire canguro à inmediato, a menos que haya una l'expression situación muy de l'enfant. grave, como un Là, problema on a mis en respiratorio, y se place un groupe comparaban stable con un dans le grupo nouveau-né, clásico l'incubateur, en el on que s'assure qu'il esperábamos a que el niño estuviera estable, los colocábamos en la la prévalence incubadora dont de ces y enfants avec une luego, différence entre después de ces que groupes estaba était de estable, 5%. Ce que je n'ai pas dit, c'est los que poníamos en chaque population posición en el método présente canguro. que 40% Lo des que no bénéfices dije des es soins kangourou classiques que hubo una avec des soins mejora de un conventionnels résultaient 25% en y plus esto additionné es además del de 40% un del impact en cuidado termes de clásico del mortalité. método canguro y la C'est mejora que hemos visto. énorme si on arrivait Entonces, à implémenter les soins es un kangourou impacto dans la inmenso plupart de nos structures. Donc,
en la reducción de mortalidad para los recién nacidos con el método canguro. Una cosa más. Yo sigo un programa para bebés que usaron el método canguro en Colombia y, y está relacionado con la evolución de motriz, por ejemplo, para ver si hay complicaciones en el desarrollo, es muy importante y se han publicado estudios por parte de una organización sueca. Hay muy buena documentación con respecto a lo que eso hizo y los resultados obtenidos. S'il y a des commentaires. Doctor Uchade y después la señora Faust. En fait, pour le ¿Qué projet podría que j'ai fait decir, pour la sortie de además de lo que se dijo? Para el proyecto que yo trabajé, vraiment les critères después de que se publicó el estudio, los criterios, criterios est-ce qu'elle est confiante pour gérer son y enfant à más domicile? allá Est-ce qu'elle a de los préparé les criterios terrains clínicos, parce que voilà l'environnement cuando la mujer sale del en fonction hospital, de son está âge, si tenir lista, compte puede de cuidar al si bebé, toutes ces conditions sont cuál es la réunies. situación de la La familia, prochaine étape, c'est así voir que si hay que mirar la situación est-ce qu'il y a tout, completa. comme le Y dit si uno professeur tiene todas Olivier, las condiciones, dónde viven, qué área, le porque bébé uno doit être tiene que saber le domicile de la a mère. qué distancia vive del centro donde donde se va a cuidar al niño. Entonces, esto va a implicar un costo adicional. Quizás sea un problema para el seguimiento del niño. Entonces, tenemos que establecer un programa con el centro principal y si el equipo puede ir a visitar al niño, tenemos que trabajar en base a cada caso y tener en cuenta la situación económica de la familia. Señora Foss, Dans certains établissements, on fait des Con el matériels método canguro, mais des matériaux que les mamans lo que es importante también es que el equipo y después también todos los materiales que tengan, que puedan ser eficientes para poder sostener al niño y también para poder asegurarse de que el niño sienta estos beneficios. Entonces sí se les tiene que animar a que puedan mantener puesto el capó para poder hacer que efectivamente se pueda mantener la temperatura. Ahora, con respecto a separar al menor y también cómo se hace en casa, bueno, pues muchas veces una vez que ya está la confianza y la habilidad de parte de la mamá para darse cuenta de que sí puede unirse una vez más a su papel, digamos, social en casa, también puede ver cuál es y también puede darse cuenta de que puede trabajar también igualmente con el niño, pues eso ayuda, porque a veces la mamá puede ser que tenga ciertas preocupaciones psicológicas con respecto a su pareja, etcétera. Entonces, em, después de algunos días, una vez que están en casa y se dan cuenta de que efectivamente pueden continuar con sus tareas sociales, pues eso ayuda muchísimo. Por eso es también importante asegurarnos de que la familia está lista para poder aceptar también el método canguro en casa y esto va a igualmente establecer un contexto en donde la familia puede apoyarlo. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Les voy a pedir que digan únicamente una sola frase, ya nada más para terminar sus comentarios finales. Entonces, adelante, profesor Ndiaye. Bueno, dentro de este contexto es importante
que el método canguro no involucra únicamente a los pediatras, sino que, y lo mismo también es con otros profesionales, ¿no? También implica a los obstetras, también a toda la parte del equipo de maternidad, a la familia. Tenemos que integrar a todos. Perdón, no es una frase, pero creo que sí era importante para mí poder decir todo eso. Entonces, ok, bueno, una frase entonces, por favor, nada más por parte de los otros oradores, porque ya nos pasamos de nuestro tiempo. J'appelle tout le monde Profesor Pap. un advocat pour les soins immédiats Med Kangourou. Merci. Bueno, a mí me parece que es importante que podamos promover el método canguro. Ese era nada más mi comentario. Muchas gracias, señorita Owingabir. El profesor Papa, su micrófono creo que no estaba activado. Bueno, yo quisiera nada más tratar de decir que hay que hacer real este principio de la cero separación. Fonctionnel et adapté à notre contexte. Y también me parece sumamente importancia, de suma importancia es que efectivamente reciban todo el apoyo, tanto la madre como el niño de el equipo de maternidad. Doctor Frank. Bueno, me parece que necesitamos todos adaptar el contexto para poder implementar el método canguro y respetar también lo que sea que pudieran ser las contraindicaciones. Ok, excelente. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tomamos en cuenta esa cero separación y también esta reducción del 25% en la tasa de mortalidad con este método canguro inmediato y también un 40% adicional de reducción gracias a este tipo de método, gracias al que 150,000 niños se pueden salvar. Y los podemos salvar justamente utilizando este método IKMC y bueno, fortaleciendo sus habilidades, ya sea que se trate de educación, capacitación continua, implementar políticas y regulaciones que también se están adaptando, por supuesto, a las necesidades y que involucran a las familias, a las comunidades junto con las madres para también cuidar la parte psicosocial y también que reciban este apoyo socioeconómico igualmente y que puedan seguir el método y pues que tomen en cuenta también las contraindicaciones y que puedan efectivamente movilizar a todos los actores, los especialistas, ¿no? Las enfermeras, los padres, la familia, sus parejas, a todas las personas para que de esa manera pues este método de madre canguro inmediato sea efectivo y pueda convertirse en una realidad. Aparte también de que sea parte del Departamento de Servicios de Salud. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. También quiero agradecer a la Academia Americana de Pediatría y a todas las personas que hicieron este webinario posible. Muchísimas gracias a todos, así como también a nuestros oradores, a cada uno de ellos, la señorita Owingabir, el doctor Fay, el doctor Ndaye, el profesor Ndaye, y también yo veo aquí también igualmente a todas las personas que están en el equipo de producción, a los intérpretes, a todos ellos también muchísimas gracias y bueno, verdaderamente gracias a ustedes, los participantes que son los líderes también y los expertos que han contribuido muchísimo para poder dar tanta información el día de hoy. Muchísimas gracias y bueno, sigan de cerca a la Academia Americana de Pediatría en las redes sociales para que puedan seguir teniendo acceso a cualquier publicación, a cualquier webinario. Y bueno, pues con esto yo les voy a pedir igualmente a los oradores a que se quedan con su cámara prendida mientras tenemos el cierre. Y bueno, pues una vez más les agradecemos a todos los participantes, así como también a todos los consultores de salud pública. Muchísimas gracias y bueno, pues seguiremos brindando cuidados y trabajando para seguir manteniendo este método presente. On peut se déconnecter.